¿Qué tal, amigos? Continuamos con las videocápsulas de esta semana. Ayer le hablé a usted de un tema que lo sinteticé de esta manera. Baraja Nueva López. Ya es una, vamos a decir, sería la repetición de la misma petición que le hice a Peña y no me hizo caso y ya ven ustedes cómo le fue. Espero que López ponga atención a las razones que di ayer y efectivamente él decida una baraja nueva. En fin, hoy voy a hablar de un tema que probablemente no lo explique correctamente, por lo tanto le ofrezco de entrada una disculpa. ¿Qué tanto sabe usted de economía? ¿Ha leído algo de ella? ¿O es un economista profesional? ¿Estudió una carrera donde de alguna manera llevó 1 o 2 cursos de economía? Los clásicos, macroeconomía y microeconomía. Yo le pediría, en caso de nada saber de esa materia o en ese campo, yo le pediría que un día que no tenga cosa que hacer y esté una computadora a la mano, entre en el navegador de su preferencia y entre ahí al buscador también de su preferencia, el que guste usted. Y ponga ahí en el rectángulo, ponga usted los ciclos económicos o teoría de los ciclos económicos o la economía y los ciclos económicos. Cualquier combinación, pero que aparezca este concepto, los ciclos económicos. O si quiere usted poner qué es un ciclo económico, pero que aparezca, repito, esa expresión. ¿Por qué le digo esto? Mire, no siempre se había entendido esto de los ciclos económicos. ¿Qué entendemos por ciclo? Algo que comienza, que se estabiliza, desarrolla y luego empieza a bajar o a estancarse y luego viene un periodo de crisis, de ajuste y luego otra vez el ciclo. En economía no hay país cuya economía crezca permanente y sistemáticamente en el tiempo. Eso no existe. La Escuela Austriaca de Economía se caracterizó por haber estudiado eso. Grandes economistas pertenecientes a esta escuela elaboraron toda una teoría o todo un andamiaje teórico para entender ese proceso llamado los ciclos económicos en la economía. Repito pues, no hay economía alguna, por más sólida que parezca en un determinado momento o en un determinado periodo, pueda aguantar el crecimiento todo el tiempo de manera indefinida. Eso no existe, eso no es posible, vaya. De tiempo en tiempo, esa economía tiene que enfriarse, tiene que bajar el ritmo de crecimiento que ha tenido en los últimos 8 o 10 años, quizá una recesión de corta duración, 2 años, 2 años y medio, para que se ajusten las fuerzas económicas, las fuerzas productivas y luego iniciar otro ciclo de crecimiento. Estos periodos recesivos han sido estudiados también con una gran profundidad. Hay una entidad en los Estados Unidos que se llama el National Bureau of Economic Research, Oficina Nacional de Investigación Económica, que también puede entrar usted ahí, nblabial.org, y ahí entre usted, y ahí donde dice search o donde dice buscar, va a ver usted una lupita, ponga usted recesión en inglés, y va a encontrar documentos muy interesantes y muy didácticos de las recesiones que ha habido en Estados Unidos, de cuándo dieron principio y cuándo terminaron y los efectos que tuvo en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía norteamericana. La última gran recesión que hemos tenido es aquella que se ubica decimos 2008, pero en realidad se fijó su comienzo, su principio, en septiembre del 2007, si no estoy equivocado. Es decir, esa recesión dura prácticamente hasta el 2009, fines del 2008, principios o mediados del 2009, y de ahí pues, para los años siguientes ha sido un crecimiento al grado tal de que ahorita los Estados Unidos
tienen algo que se llama en la jerga económica pleno empleo. Un desempleo abierto, una tasa de desempleo abierto del 3.4%, que ha dado lugar a que el mercado laboral se haya empezado a calentar. Es decir, la demanda está superando a la oferta. El salario mínimo en los Estados Unidos, que es de $7.75, hay empresas o hay actividades económicas que tienen que subir eso a niveles de 12 a 15 dólares la hora para poder encontrar personas dispuestas a trabajar. Pero volvamos a los ciclos económicos. Usted verá, y ya empiezan las primeras señales de alerta, de que es muy posible que la economía norteamericana entre en un periodo recesivo. Estas presiones inflacionarias producto de situaciones como la que priven los mercados laborales y utilizar la capacidad instalada casi a plenitud, etcétera, etcétera, lleva a que la economía misma se ajuste. Empiezan los empresarios a posponer inversiones, a tomar medidas, de tal manera que un ciclo económico está a punto de terminar. Aquel que inicia un crecimiento, luego viene una etapa donde se aplana la curva, es decir, se estabiliza la economía y luego empieza a decrecer. Los economistas estudian con diversas variables o muchos indicadores, un grupo muy elevado, un conjunto elevado de indicadores, de tal manera que pueden, a muy grosso modo, prevenir o al menos alertar a las organizaciones empresariales, a los gobiernos, a empresas específicas que los hayan contratado, si es una consultoría privada, de que se viene un periodo probablemente recesivo y ajusten sus planes de expansión o ciertas medidas en cuanto a la capacidad se refiere de cada una de esas empresas. En esas condiciones, pues, México, que no es un gran actor en la economía mundial, no nos hagamos acá de que como México no hay dos y viva México, cabrones. No, esa es pura faramaya, son expresiones de borracho esas. México es un actor secundario en la economía internacional. En esas condiciones vamos de acuerdo a acorde con los vientos que generan las grandes economías, China, Alemania, Estados Unidos, por supuesto, de tal manera pues que es conveniente que un país como el nuestro aproveche esos periodos de crecimiento de la economía mundial, y específicamente Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, que aproveche esos periodos, prácticamente estamos hablando casi de 8 años de crecimiento constante de la economía norteamericana, y nosotros nos movimos en esos mismos años, en esos mismos 8 años, alrededor del 2.1-2.2%. ¿Por qué? ¿Por qué Perú sí pudo crecer al 5%, por ejemplo? ¿Por qué la India se elevó al 6 y pico por ciento? Porque nosotros hemos decidido mantener una serie de trabas legales que son trabas estructurales y desaprovechamos una vez más un periodo de expansión de la economía, deje usted mundial, de la expansión de la economía norteamericana. Estos 8 años es un periodo expansivo que luego va a llegar el periodo recesivo, el periodo de contracción, dando así validez a la teoría de los ciclos económicos. El problema es que México prácticamente hemos estado en ese crecimiento mediocre y lo peor es que a lo mediocre va a venir lo más mediocre. ¿Por qué? Porque no hemos enfrentado los obstáculos que nos impiden crecer a niveles de 4, 4,5, 5%. López ha dicho, y vamos a crecer al 4%. Sí, el problema no es que diga que vamos a crecer a esas tasas. El problema es que enfrentemos las causas de por qué no crecemos y removamos esos obstáculos para entonces sí aspirar a crecer a niveles de 4, 4,5, 5 o un nivel más elevado. Porque lo podemos hacer siempre y cuando corrijamos o eliminemos los obstáculos que las más de las veces son obstáculos legales.
¿Usted cree que vamos a poder contratar o generar 1 millón o más de plazas formales en la economía, empleos formales, con una ley del trabajo, una ley federal del trabajo, que es la reglamentaria del 123, que tiene 1100 artículos más los transitorios, que es una ley pensada para un país que ya no existe? Vamos a hacer que el campo se modernice y no me vengan con esa paparruchada de las berries y que balanza comercial superavitaria. No. Estamos hablando del problema estructural del campo mexicano. Con un fundamento jurídico de hace 101 años, ya van a ser 102 años. Dice uno, pues no es posible, pues. Entonces, le pido que, por favor, con el buscador de su preferencia, ponga eso, los ciclos económicos, para entender que las economías no permanecen creciendo cada año y año y año y año. No, eso no es posible. Es como, imagine usted un tren donde la locomotora va a una velocidad de 250, 300 kilómetros por hora. Esa no la puede mantener indefinidamente. Habrá curvas inevitables o peraltes donde tenga que reducir a 180, 150. Habrá estaciones donde deba de parar para que pasajeros bajen y otros suban. Es decir, esto es algo tan normal como la vida misma. En esas condiciones, pues, le pido encarecidamente que se informe acerca de lo que son los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque el mundo está a punto de entrar a un periodo de lento o de muy bajo crecimiento, si no es que de recesión en algunos países que son importantes para México. Aquí la pregunta que quiero dejarle a usted, y que hay un artículo, un reporte especial muy interesante de la revista The Economist, donde hay un artículo de los que conforman todo el reporte, donde se hace una pregunta muy válida y muy interesante. Los instrumentos que se desarrollaron para reducir los efectos negativos de la recesión del 2008-2009, ¿servirán para esta que viene? La respuesta es, pues quién sabe. En esas condiciones vale la pena tomar medidas para evitar los efectos más negativos. No estoy diciendo para evitarlos totalmente, sino para reducir sus efectos negativos en un país como México, un país en términos económicos de dimensiones muy pequeñas frente al concierto de los países en el mundo, o las grandes economías. Quiero pues que se quede con esa petición que le hago. Investigue sobre los ciclos económicos. ¿No quiere buscar? Busque algún economista amigo de usted, de todas sus confianzas, y pregúntele: oye, mira, hay un loco ahí que sale en YouTube y tiene un canalito y dijo que investigáramos sobre los ciclos económicos, pero me da flojera. ¿Me puedes explicar tú qué son los ciclos económicos? Y él le va a explicar con peras y naranjas y manzanas como las UDIs, le va a explicar qué son los ciclos económicos. Espero, no voy a decir que me haga caso, quién soy yo para decir eso, pero que atienda esta petición y se informe de algo muy importante para toda economía: los ciclos económicos. Le agradezco su atención y lo espero mañana con otra videocápsula con algún tema que pienso que será de su completo interés. Muchas gracias.